Muy buenas tardes, estimados estudiantes del curso de Medicina Legal. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante lo que estamos viendo. Eh, ya vimos en la primera parte todo, todos los aspectos que son revisados de manera cuidadosa. Tenemos que tener toda la información disponible. Ujú. Toda la información disponible. Tenemos que tener una cadena de custodia íntegra. Tenemos que saber del manejo de las evidencias físicas. Tenemos que identificar los mecanismos para identificar el cadáver y realizar todo el examen externo del cadáver. Todo con un procedimiento preciso y rígido de que tiene que ver desde la llegada de todo el personal de criminalística, de la Fiscalía de Medicina Legal, los retiros del cadáver, se lo llevan ahí imaginémonos, se lo llevan ahí en el carro lo llevan al Instituto de Medicina Legal, lo entregan y ahora esa primera parte también es revisada, el cadáver está en la mesa, esa primera parte es revisada por el médico forense. Todavía no se ha realizado la autopsia. Lo que hemos visto es todo el procedimiento que hace el médico. Eso es muy importante. No solamente las primeras actividades criminalísticas y todo lo que hemos visto, sino también ahora a lo interno del Instituto de Medicina Legal. Ellos señalan que la apertura del cadáver, ellos señalan que utilizan, hacen exploraciones básicas y que lo primero que ve, hacen un corte de una manera más estética en el cuello en forma de Y y lo abren para ver todo lo relacionado con esta cavidad y demás. Con la cavidad craneana también realizan el corte aquí, le abren de forma muy cuidadosa y extrae del cráneo el encéfalo y retiran, ay, ya sea con cegueta o con sierra, Dios mío, y retiran todo lo que tiene que ver del cerebro para verificar si hay fractura, otros compromisos, etcétera. O sea, todo lo que ocurrió. Porque mire, por ejemplo, ahora todas estas formas como matan a la persona, lo primero que le meten es un tiro en la cabeza. O sea, eso todo lo tienen que revisar. Entonces, después de esa realización en forma de Y que se hace sobre el cuello, viene otra incisión en forma de V, que se hace sobre todo el componente y los planos del cuerpo, o sea, el tronco. Se ven y se sacan todos los órganos. Hay exploración tanto en la columna vertebral como en la médula ósea. Hay examen de las arterias vertebrales también. Una disección perineal. Hay una disección intestinal para ver todos los intestinos, también el aparato digestivo, etcétera. Hay unos que van sacando por órgano, otros aparato respiratorio, digestivo, los sexuales, etcétera. Entonces, él comienza a realizar, el médico comienza a realizar
todo el examen macroscópico para detectar todo lo ocurrido, las desviaciones, los órganos, todos los detalles y todas las alteraciones posibles que sustentan la causa de muerte sobre los órganos de la persona. Él describe todos sus traumas, todos sus signos de intervención médica, en el caso del corazón, de los pulmones, de los riñones, del tubo digestivo, de los genitales, etcétera. Toda una descripción parte por parte que incluye también no solamente lo interno, sino también lo externo. Y también las descripciones de las lesiones localizadas. Hay examen en la cavidad oral, craneana, torácica y abdominal. Y disposición de los órganos en presencia para medir la cantidad y para hacer las valoraciones exactas ocurridas. Hay exámenes también microscópicos que se hacen por parte de los tejidos de la persona. Si hay acaso cambio por enfermedades, anormalidades, etc. Se hacen las tomas de muestras de histología, se hacen tomas de muestras del corazón, se hacen tomas de muestra del páncreas, se hacen tomas de muestra del hígado, del vaso, de la glándula adrenal. Acuérdense cuando nos daban biología, nos daban toda esa cosa en la escuela secundaria, del riñón, del ganglio, de la hipófisis, del cerebro, de los músculos esqueléticos, de la médula ósea. Todo eso se hacen corte y se llevan muestras al laboratorio para revisar algún tipo de intoxicación, etc. Esto también se lleva a toxicología, porque toxicología me va a mí a determinar con las muestras de los fluidos corporales para ver si hubo tóxicos que me orienten en la información disponible y de los hallazgos en la necropsia. Si hay cianuro en la sangre, en los jugos gástricos, en el vaso, si hay monóxido en la sangre, en los músculos esqueléticos, si hay plaguicidas en las muestras de sangre, si hay preservantes, etcétera, en los contenidos gástricos, en el hígado, el tejido graso, si hay metanol en los músculos esqueléticos, si hay ácido fórmico en las mismas muestras, si hay estupefacientes en la sangre, en la orina, en la frotis de las mucosas, en los cabellos, si hay medicamentos, la clasificación de los medicamentos, si hay metales pesados en los cabellos y las uñas, y además todo la revisión de los fluidos corporales como sangre periférica, orina, humor vítreo, contenido gástrico, frotis de las mucosas orales, se hace frotis nasal, frotis vaginal, frotis anal, cabellos, uñas. Se toman también gramos de hígado, riñón, vaso, músculo esquelético, encéfalo, para preservar si hay componentes de droga en la persona. Y toda la aplicación, o sea, se ven todos los líquidos que contiene la persona. Se hace examen de biología, se ve el tipaje de la sangre, se ve los contenidos de potasio, de sodio, de urea, de glucosa, de acetona, humor vítreo.
Hay cultivos microbiológicos, por ejemplo, estudios hormonales, etcétera, en caso de tumores suprarrenales, etcétera. Se preservan los cabellos. Ajá. En materia de radiología, por ejemplo, si hay proyectiles de fuego o armas blancas, una hacha, etcétera, que le produce rotura corporal, entonces que hace una intervención médica, etcétera. Entonces hay que ver todos esos señalamientos. Hay que también mandar, si hay balística, hay que enviarle el proyectil, ya lo vimos, si los fragmentos, hay que ver si era arma de descarga múltiple, ya también la vimos, si fue utilizada, fusiles, ametralladoras, etcétera, 9 milímetros, si fue perdigones, si fue fabricación casera, a qué distancia fue el disparo. Entonces, todas esas consideraciones nosotros también se observan allí, en ese protocolo. Entonces, el médico hace, una vez realizado esto, mandan al difunto para la nevera, lo entregan y antes de entregarlo, ellos hacen todo un protocolo, o sea, todo un informe. El informe para el sistema, donde al sistema penal acusatorio, ahora donde le va a determinar todas las causas de las muertes, la manera de la misma, cómo se hizo la necropsia médico-legal, sus opiniones. En el caso de la causa de muerte, pueden ser causas básicas de muerte desencadenadas por secuencias, eh, causas, ahí pueden haber causas mediatas y causas inmediatas, todo eso fase fitopatológica. Tiene que pronunciarse sobre eso, tiene que indicar los tipos de armas, las características, los patrones, etcétera, en las causas de muerte. En la manera de la muerte también hay que evaluar hipótesis y correlacionar hallazgos. Por ejemplo, la muerte en estudios hay una clasificación empleada por ellos en la investigación criminalística y forense para determinar las causas de muerte. Muerte de causa indeterminada se asigna cuando no ha sido posible precisar la causa de muerte al finalizar los estudios periciales. Los criterios del médico entran opiniones y análisis que tienen que ver con la particularidad del caso basado en los hallazgos de la necropsia, con las presiones de lesiones recientes que pudieron haber causado la muerte, por ejemplo, como ataduras, torturas, etcétera. El tiempo de la muerte, la actividad o agresión sexual si hubo por parte de la persona, y el médico también otorga la certificación a través de un protocolo, la certificación de la muerte. Entonces se desarrolla un protocolo que en ese protocolo lleva datos referentes a número o protocolo de la necropsia, eso es lo que se va a entregar a los tribunales, nombre de la persona fallecida, autoridad solicitante, fecha y hora de la necropsia, fecha y hora de la muerte conocida o por establecer, sede médico-legal, quién es el perito, quién es el técnico auxiliar, quién es el fotógrafo que vimos en el periódico,
fecha y hora de ingreso del cadáver a la morgue, registro de la información técnica de acuerdo al abordaje, cuáles fueron todos los documentos disponibles previos a la necropsia que se obtuvo, cuáles fueron la descripción de las prendas, el hallazgo del examen externo e interno, los resultados de todos los exámenes de laboratorio, las técnicas de exploración del cadáver, o sea, la propia autopsia, los aspectos inherentes a la cadena de custodia y a todos los procedimientos. El protocolo de la necropsia debe ser un protocolo completo, donde se explique claramente y de forma apreciable, porque a lo mejor el médico forense va a ser llamado al juicio y tendrá que rendir explicaciones. Se le incluyen anexos como todos los diagramas disponibles con que cuenten las agencias para ilustrar las trayectorias, si es arma de fuego, arma blanca o quemadura, la calidad de los y detalles del diagrama, todas los dibujos, todas las capas de solicitudes de análisis, registro de cadena de custodia, etcétera, fotografía, informe de laboratorios y todo lo que es fotos y video, no solamente de la localidad donde fue encontrada la persona, sino también de todo como fue registrado en los estudios solicitados. Entonces, con toda esa información obtenida en forma oportuna, se lleva a cabo la investigación judicial y toda esa investigación se lleva al proceso penal. Y en el proceso penal va a ser revisada por los abogados de la defensa, los fiscales, los jueces, los familiares, los querellantes, etcétera. Toda la información que hace posible determinar si el acusado es la persona indicada y fue la que cometió el delito que terminó con la muerte de la persona. Por lo tanto, es muy importante señalar toda esta parte que hace el médico forense. Entonces, recuerden, la primera parte es esta. Ajá, la primera parte, que todo lo que estamos recogiendo, etcétera, etcétera. La información y demás. La segunda parte es ya no lo vamos a ver en los periódicos, pues. Después que el individuo se lo llevan para el Instituto de Medicina Legal, entonces la segunda parte se describe todo el proceso que realiza el médico forense para determinar de qué murió, a qué hora murió, cuáles fueron las causas y cuál fue el culpable de la muerte. Bueno, estimados alumnos, quedamos aquí hasta la próxima clase. Recuerden, guarden su periódico. Hasta la próxima. Esperamos que les haya ido muy bien en las fiestas patrias. Buenas noches.